Monos más que nunca. Sigamos practicando la cuidadanía. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es DTV en esta segunda edición y toda la información parlamentaria que día a día les brindamos, porque son muchas las cosas que pasan en la Cámara Baja, son muchos los proyectos que van entrando y, por supuesto, la realidad de la coyuntura. Aquellas cuestiones y decisiones del Gobierno Nacional que impactan en un gobierno determinado, como en el caso de Buenos Aires con el tema escuelas, impactan las decisiones sanitarias que se están llevando a cabo en medio de un nuevo distanciamiento que tiene sobre todo algunas áreas las más comprometidas en las camas de terapia intensiva y este cuidado extremo que tenemos que tener en cuarentena. Por lo tanto, todos estos temas se van cruzando, se van debatiendo y van saliendo transversalmente en otras cuestiones que van apareciendo, pero que bien se tratan, distintas a la coyuntura, aquí en la Cámara Baja. Y por supuesto tenemos toda la información para ofrecerles. Y aquí la tengo a mi lado, a una de ellas, periodista parlamentaria de las mejores. Están acá, señores, del país, Hasbulorini. Me encantó, muchas ¿Viste? gracias. Le vine con ímpetu hoy. Sí, ahora vengo necesitado. como se me ensancha la espalda. Sí, tal cual. Estamos en una semana, digo, que hay movimiento, ¿no? No hubo sesiones la semana pasada ni esta, pero en la actividad en comisiones hay muchísimo. Hay paquetes como el de recién de legislación general de proyectos con mucho acuerdo y otros, como mañana que se va a tratar también ganancias para empresas, que todavía generan ruidos. Exacto. Bueno, ya vamos a ir viendo, tenemos a las 6 de la tarde, hoy estamos entre comisión y comisión. Nuestro trabajo es acompañar el trabajo de diputados y diputadas de la Nación, contando su actividad y, como decía Has, en las comisiones que se van dando día a día. Y hay días de mucho trabajo intenso, días más tranquilos, donde nosotros tenemos más tiempo para sacarlos a ellos y a ellas al aire y poder entender un poco de su trabajo. Pero a las 6 de la tarde viene otra comisión, Seguridad Interior, Derechos Humanos y Garantías. Y la violencia institucional, Has, en este caso, ¿no? Sí, eso es a las 18, sí. O sea, en un ratito nada más. Y a las 5 de la tarde, a su vez, va a haber un foro de ambiente, así que hipermovida la Cámara. Hay mucha actividad. Mucha actividad. El Foro Legislativo Ambiental es un dispositivo para trabajar una agenda ambiental conjunta. Se trabajó mucho el año pasado, en plena pandemia, con todos los líos que había y la incertidumbre en todo sentido, pero aún así hubo tiempo para que la cuestión ambiental tuviera peso y se sancionaron algunas leyes. Después vamos a recordar un poco a propósito de este foro que comienza en un ratito. Pero claro, hay uno de los proyectos que entró este año que tiene un trabajo de mucho tiempo atrás y que fue incluso bandera en los tiempos que estaba trabajando para acceder a otros puestos. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, tiene que ver con el impuesto, con una reforma del impuesto a las ganancias. Y en estas épocas tan difíciles y tan duras para un sector muy importante, 1.600.000 personas que van a dejar de pagarlo. Y por eso, con la sanción que tuvo Senado de esta ley hace muy poquito, el presidente de la Cámara Baja estuvo escribiendo en las redes sociales. Y ustedes saben que la red Twitter, el pajarito, bueno, bien está presente en el asunto y por eso todos estamos atentos a los textos que se imprimen allí. Sergio Massa dijo: la nueva ley de impuesto a las ganancias ya es un hecho. Agradezco a todos los sectores que se abrieron al diálogo y aportaron durante estos meses para poder llevar este gran alivio fiscal a la clase media y al mercado interno argentino. Vamos con otro. Recordamos que, bueno, son varios puntos y claves que él recuerda justamente en estos tweets de qué va
proyecto, esta modificación al proyecto. La ley era una cuenta pendiente que el Estado tenía hace años con la clase media. Cuando presentamos el proyecto de modificación en el 2015, de esto hablaba hace un ratito, lo pagaban más de 1 millón de personas. En enero del 2020, el número ascendió a 2.600.000 personas que pagaban este impuesto tan arbitrario, ¿verdad? Considerando el salario una ganancia, la jubilación una ganancia, bueno, ciertas cuestiones por las cuales uno tenía que pagar el impuesto. Y ahí dice, esta ley, ahora 1.300.000 personas dejan de pagarlo. En otro tuit dice, esta medida también es una batalla que venimos dando hace tiempo para garantizar una mejor calidad de vida a jubilados y jubiladas. Solo el 0.4% del total de jubilados y pensionados pagará el impuesto a las ganancias, representando un alivio para más de 200.000 jubilaciones, a partir de 8 veces el sueldo mínimo, ¿no? Claro, 8 haberes mínimos, que está calculado en 160.000 aproximadamente pesos, que es similar a en cuánto quedó el sueldo, ¿no? Porque ahora solo van a pagar aquellos que tengan más de un sueldo bruto más de 150.000 pesos. Exacto. Así que jubilados quedó ahí parejito 160.000, que son 8 haberes mínimos. Son 8 haberes mínimos, exactamente. Vamos al siguiente cuestión. Dice así, nos debíamos un impuesto a las ganancias más progresivo para nuestras pymes, que representan el motor principal de nuestra economía. Este proyecto implica una fuerte reducción tributaria a las empresas, en su mayoría micro y pequeñas. Y ahí dice, es ley, ganancias, reducción tributaria para un 90% de empresas, en su mayoría micro y pequeñas. Esto es lo que viene mañana. Exacto, porque iba a decir, esta cuestión es un anticipo del trabajo de debate de mañana, ¿no? Cuando el proyecto vaya directamente a la cuestión pymes. Y dice la última, estos 128.000 trabajadores de las fuerzas de seguridad que dejan de pagar ganancias, recuperar el ingreso es una prioridad para todos los sectores, en especial para los integrantes de las fuerzas federales de seguridad, porque debemos cuidar y garantizarles una mejor calidad de vida a quienes diariamente se levantan y arriesgan su vida para cuidarnos. Este sector tuvo mejoras en el último tiempo, específicas también. El año pasado, en plena pandemia, fue atendido su reclamo salarial y, bueno, otras cuestiones que en la Comisión de Defensa en algún momento vino el propio ministro a contar sobre ciertas cuestiones que se estaban trabajando, no se hacían realidad, no se concretaban y, bueno, tiene que ver con los elementos también de trabajo, además del salario. ¿Y qué dice? La nueva ley excluye el aguinaldo, las horas extras y los feriados trabajados, porque hasta ahora todo eso contaba. Sí, el caso famoso de los médicos que hacían las horas, ahora lo leo, hacían las horas extras en una guardia y muchas veces ni les convenía porque ganaban menos por todo lo que tenían que pagar después extra de ganancias por esas horas que sumaban. Esos fueron pedidos de los sindicatos. Hay que recordar las reuniones que hubo con los sindicatos. Bueno, el tema horas extras era uno de los más repetidos por todos. Dice, el salario no es ganancia, es remuneración. Ahí está la cuestión profundamente conceptual del asunto, ¿no? No es ganancia, es remuneración. Por eso nos debíamos la modificación de esta ley para dejar de castigar a quienes trabajan y alcanzar una ley más progresiva que incentive a los trabajadores y trabajadoras. Y repetimos, la nueva ley excluye el aguinaldo, las horas extras y los feriados trabajados. Acá hay una más, porque los cambios van a regir a partir del 1 de enero del 2021, o sea, retroactivo, ¿no? Por eso se va a devolver dinero y la gente va a ver, bueno, justamente más efectivo en sus bancos, porque lógicamente esta cuestión va a tener retroactividad. Vemos la siguiente placa, pleno, dice: este alivio fiscal es una conquista de muchos años, una apuesta para mejorar el poder de compra de los trabajadores, trabajadoras y la clase media, que son el motor de nuestra economía y que tenemos que levantar para poner de pie a la Argentina. Una fotografía del presidente de la Cámara en plena sesión. Una sesión, recordamos, que fue eterna. Yo que pensé fue que iba a hablar muy de otra. larga. Sí.
son largas últimamente. Sí. Quiero decir, fue aprobada en su mayoría total. Sí, hubo solo 3 abstenciones Sí, sí. y después todo afirmativo. Digo que fue larguísima porque te acordás que fue una intro enorme de temas antes de tratar ganancias en el que estaban todos de acuerdo. Pero fue una sesión muy larga y con muchas rispideces, a pesar de que en ese tema estaban todos de acuerdo y se terminó votando con todos afirmativos menos 3 abstenciones nada más. Se viene mañana empezar a discutir la cuestión de empresas y, bueno, ahí vamos a estar atentos porque la oposición venía pidiendo esto. Se sorprende cuando aparece el proyecto y se reformula el proyecto que antes tenían, que todos tenían que pagar. Bueno, ahora no. Porque las pequeñas y medianas, bueno, hay un cambio en el asunto. ¿Qué dice mi amiga? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta, Analia? Bien. Bueno, me alegro. Me alegro. ¿Qué días que estamos Sí, ya lo teniendo? creo. ¿Qué noticias en todo el país, en cada uno de los lugares? Pero bueno, en el Congreso sigue habiendo mucha actividad en comisiones. Sí, y eso que eso no es para despreciar, digamos. Claro. Es un dato importante, que en medio de toda esta efervescencia se siga trabajando bien acá. Sí, y dándole lugar a temas que a veces no están en la agenda pública. Digo, en un rato vamos a hablar de temas ambientales y demás, y también a otros temas que son importantes, y me parece que en algún momento también van a empezar con los temas más picantes. ¿Qué te trae, digamos, en la cabeza ronroneando para poder escribir tus notas, para poder preguntarle a los diputados? Esta cuestión, decisión, gobierno nacional, Larreta está impregnando todo. Bajaron los decibeles hoy con la reunión de Trota que tuvo el presidente, reafirmándolo. Sí, me parece que hay como distintos planos, ¿no? En lo que tiene que ver con el gabinete nacional quizás hay un poco más de calma, porque bueno, la firma del DNU del presidente de la Nación, que él mismo dijo que había tomado la decisión de el cierre de las clases presenciales en la región del AMBA, que lo había tomado solo, escuchando a los distintos sectores, ¿no es cierto? Y que por eso, bueno, quizás el ministro de Educación pedía una cosa y él consideraba que la urgencia requería otra. Eso por un lado. Me parece que hay menos virulencia también entre oficialismo y oposición por estas horas, que la pelea está en el plano judicial, pero sí creo que esto lo compartimos todos, la idea de que me parece que hay algunos temas como las PASO, algunos de los temas que tienen tratamiento en el Congreso, que va a ser difícil que se traten por lo menos por unos días, ¿no? Como que van a tener que cicatrizar algunas heridas o pasar algunos, el chubasco de esta semana por lo menos, hasta que la Corte no defina Sí. el contrapunto entre la ciudad de Buenos Aires y Nación. Me parece que va a haber temas ríspidos que va a costar sentarse. Digo, buscar consenso en ese contexto es difícil. Incluso para el consenso político creo que convendría que la Corte falle a favor del gobierno nacional, porque Sí. es como fallar, Sí. como que quedarían Un respaldo. repartido el poder en la medida en que no hubiera tantos heridos, ¿no? Aunque sí va a haber heridos, pero no es lo mismo que quede cuestionado en la autoridad presidencial a que un jefe de gobierno, bueno, yo insistí, fui a... Claro, fuera de lugar, no es momento. Toda esta reunión con Trota vino a tranquilizar el asunto diciendo, bueno, se están evaluando otras medidas, la cuestión presencial, pero que se siga presencial. Eso fue muy importante que se diera a conocer que se está trabajando en... De hecho, muchas escuelas lo hacen. Miren, señores, hay tantas realidades como distritos, como escuelas, como vidas, hoy por hoy más que nunca. Entre el do y el do, hoy pensaba en eso, en un teclado. ¿Será que mi nena está estudiando piano y estoy con el piano en la cabeza? Entre el do y el do hay muchas teclas. Claro. Hay muchas variantes. Si uno no sabe por qué está en la suya. Sí. Si vivís en el re, es muy difícil ponerte en el sí. Entonces, a ver, porque muchas escuelas están haciendo eso, una semana sí, una semana no. Algunos hacen, tiempo. claro, algunos hacen unas horas sí, otras no. Mis Tal hijas cual. hoy fueron presencial las 3 horas que les tocaban. Sí. Y tuvieron clase virtual, ¿por qué? Porque Sí. una profesora está aislada, entonces pusieron una computadora, un televisor y tuvieron clase Sí. en la escuela, pero virtual. Sí. También todos van aprendiendo, porque me dijeron, hoy estuvo mejor el sonido, estuvo todo Pero mejor. claro que sí, que estamos muy diferentes a lo que era el Y año después pasado. nosotros que estamos en la Cámara de Diputados, que es la casa del país, de todas las provincias, hoy veía un poco el panorama de todas las distintas realidades y, por ejemplo, un mendocino me decía, nosotros acá estamos teniendo clases Claro. presenciales, esto lo vemos por televisión. Lo vemos por tele. Una tal cual. rionegrina me decía, che, pero nosotros en la tele lo único que vemos es si hay clases o no y nosotros tenemos clases. Totalmente. Ahora,
Hoy en Río Negro y Neuquén no hubo clases porque ayer hubo una tormenta tremenda de lluvia. Quedaron barrios anegados en muchas ciudades. Temor para salir de las casas, alerta meteorológico y la gente no pudo salir. Y en Bariloche, por ejemplo, que Río Negro es una de las provincias que tiene proporcionalmente mayor cantidad de vacunados hasta ahora. En Río Negro, en San Carlos de Bariloche, hay solo 4 camas de terapia intensiva libres. El 60% de los casos de contagio de Río Negro están en Bariloche. Exacto. Y están evaluando. Hay algunos sectores que dicen tendríamos que cancelar muchas actividades, entre ellos la presencialidad escolar. O sea, el mapa es muy amplio, es como vos decís, y es como precisión de relojero, me parece. Bien, ahí vamos a seguir, y lógicamente la cuestión escuelas, que como me dijo ayer muy bien, me ubicó un diputado y me dijo, pero Yedlin, Tucumán, es una cuestión del AMBA, lo mismo que traes vos, Analia. Menos mal que es federal esto, ¿no, Jas? Porque si no estamos... En Tucumán hay paro del sector sanitario hoy. Que no lo sabía si no le hubiera preguntado. No, pero tantas preguntas tenemos. Y además, a todo esto, y según el diario que leas, lo vas a haber leído como una colita o como un gran titular. Ayer se dio una conferencia de prensa para dar cuenta sobre una bicameral, nada más ni nada menos que de seguimiento al trabajo de inteligencia que hizo la administración anterior por las innumerables denuncias de irregularidades que hubo. Y, bueno, fueron muy interesantes las conclusiones a las que llegaron, sobre todo el hecho de mandar a constituir, el Congreso tiene esa facultad, así como de investigar el trabajo en ese sector, que será obviamente material para cuestiones judiciales. Acá la obligación es simplemente armar esa comisión e investigar para rehacer, decía yo, que ayer también se manda, y nos lo decía el diputado Moró, una comisión para investigar a jueces, el trabajo de los jueces que estuvieron involucrados en estos actos irregulares de escuchas telefónicas. Bueno, a todo esto los diputados hablaron en distintos programas de aquí, de DTV, y estuvo hablando el diputado Carlos Selva. Dijo lo siguiente sobre este tema. Creo que se ha trabajado con mucha transversalidad. Los resultados han sido muy fuertes realmente, que será oportunamente que la comisión... se ve ahí, mira. Van a tomar el estado público, ya están publicados el informe, que tiene prácticamente, no por decir 30 páginas. Realmente es un tema muy feo, si lo queremos poner una adjetivización, de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 4 años. Y que va en consonancia, y ahí adentro un comentario particular, a lo que en su momento pasó en esa causa que prácticamente tomó algún grado de rumbo, casi por casualidad, cuando pasó en la causa de Dolores del doctor Ramos Padilla, que por una investigación conexa se entra a descubrir cómo era alguien que extorsionado por un determinado jugador de las mafias, de la justicia, presionaba a alguno. Había un periodista que lo publicaba en uno de los diarios más importantes del país, una diputada que hacía mención del hecho en la Cámara de Diputados, trayendo esto como un escándalo, y un fiscal que después lo llevaba a la justicia. Y todo había empezado por un hecho espurio de extorsión. Entonces, todo eso que fue justamente en el que empezaron ahí algunas de lo que se hacía a través de los servicios de inteligencia de la época más nefasta de la Argentina, volvió en la época de Macri de nuevo a florecer, y con fines netamente tal vez menos salvajes, pero tan espurios como los anteriores. O sea, hay que hacer todo lo necesario como para que estos procesos, esté el gobierno que esté, no vuelvan a producirse. Y en esto lo defiendo con mucho orgullo por ser parte hoy. El Congreso es el elemento que tiene que estar con el grado de autoridad sobre esto. Yo creo que el Congreso tiene que conformar esa comisión, tiene que tener el peso político como pasa en las grandes democracias del mundo, donde el Congreso, a través de sus representantes, y que por supuesto trataremos todos de que sean cada vez más idóneos, los temas específicos estos, pero que realmente no puede estar ajeno el Congreso a lo que pasa, te lo diría, casi con la misma situación que con los endeudamientos del país. Digamos, si nosotros no decimos nunca más a estas cosas, vamos a vivir en coyunturas que solamente perjudican a los argentinos.
Bueno, fue todo un trabajo de más de un año, con distintas aristas, con listas de gente escuchadas, entre los que estaban no solamente personas conocidas y poderosas, sino también miembros de organizaciones sociales, miembros de distintos credos, todo para tener monitoreado y sobre todo de organizaciones sociales de las bases populares, para conocer qué pasaba en esos lugares, evidentemente, y después, según dice este informe, poder extorsionar a través de causas que se iban armando y haciendo, con dinero triangulado en el exterior también. Bueno, toda una cuestión muy, muy densa que, lógicamente, la justicia, que ya está, bueno, interviniendo con Magdalán y, bueno, el titular de inteligencia de la administración pasada, bueno, ya se está trabajando, pero esto viene a engrosar más, supongo, sí, ayer en la conferencia de prensa el diputado Leopoldo Moró, presidente de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, decía que hubo 170 organizaciones políticas espiadas, que esto es algo que la ley de seguridad interior que no se permite, que la ley de la secretaria que rige el trabajo de los espías en Argentina no lo permite, que fueron más de 300 las víctimas del lawfare, que en algunos casos se conoce, porque por ejemplo se ha dado información de algunos casos de periodistas famosos o conocidos, pero que hay muchos que no se conocen y por eso no dieron públicamente la información, porque dijo Moró, para no estigmatizarlos más, pero lo que hablaba era de un sistema de seguimiento, de escuchas ilegales, escuchas a presos en Ezeiza, a abogados, cuando estaban en el penal de Ezeiza o cuando estaban en sus tareas como abogados, que contaron del caso de un periodista que hay registro fotográfico desde que sale de su casa en la ciudad de La Plata hasta durante todo el día. Acá, las motos acá en la puerta del anexo que se estaban, ¿cómo se dicen? Las motos que se perdían entre las que estaban, las de reparto y demás, y eran motos que espiaban a Monzó, por ejemplo, el titular de la Cámara Baja de la administración anterior. Además, dirigentes de distintas fuerzas políticas, incluso del propio gobierno de Mauricio Macri, y también al Instituto Patria. Digo, hay una serie de informaciones que el informe tiene 400 páginas. El tema es que el dictamen lo firma únicamente el oficialismo. Ahora piden la conformación de una nueva comisión para que investigue si los jueces que utilizaron ese material, digamos, de qué manera obraron, ¿no? Exactamente. Hay bueno, un cúmulo de información y el otro tema es que también, vinculado a esto que decías recién de los gastos, que lo que dice el dictamen es que también se acompañó con decisiones del entonces presidente de la Nación respecto a los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Así es. Este es todo material que trabajó el Congreso de la Nación, pero que bueno, ahora habrá que ver, digo, cómo se trabaja en la justicia, ¿no? Más allá de la polémica que se generó con la oposición y con muchos sectores respecto a si el Congreso, las intenciones también del Congreso respecto a analizar la conducta de algunos jueces, ¿no? Que eso ya generó bastante debate el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, cuando muchos entendieron que el Congreso o los diputados iba a conformar una comisión para investigar a jueces como por fuera de los mecanismos institucionales ya conocidos, ¿no? Así que bueno, la pelea continuará. Sí, es muy delicado el tema, muy delicado. También habló el diputado Germán Martínez acerca de este tema. Él asegura que, y el informe da cuenta de un plan sistemático de espionaje ilegal. Me parece que realmente estamos ante hechos de gravísima proyección institucional, ¿no? Porque si algo deja claro es lo que dice nuestro compañero de bloque, presidente de la bicameral, compañero Moró, de que hubo un plan sistemático de utilización de herramientas del espionaje ilegal al servicio de una clara finalidad de extorsión y persecución política, ¿no? Los números son enormes, ¿no? Estamos hablando de más de 170 organizaciones que ya hay claridad respecto a que fueron espiadas, más de 300 personas con nombre y apellido que fueron claramente detectadas, que fueron víctimas de situación de espionaje, más de 40 situaciones concretas de participación del servicio de inteligencia alrededor de investigaciones judiciales.
Digo, me parece que va a ser difícil, como ha sucedido en otros tiempos, lamentablemente, de la Argentina, meter la tierra abajo de la alfombra, ¿no? Estamos realmente ratificando con un enorme informe, con una gran tarea, lo que todos presumíamos, y me parece que no hay margen de que esto quede en el olvido y en el pasado. La propuesta de conformar una bicameral que pueda dar continuidad investigativa a lo que ya ha hecho la bicameral de inteligencia me parece que es una posible solución, es una posible vía para poder explorar y me parece que es una muy buena iniciativa al respecto porque todos sabemos que las comisiones tienen objetivos precisos establecidos por los reglamentos, en este caso en una bicameral tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y con todo este cúmulo de información recolectada hasta el momento, creo que se tiene que abrir otra instancia y en función de eso ver cuáles de todos estos elementos debidamente comprobados pueden llegar luego en una tercera instancia a plantearse en sede judicial en el caso de que estemos hablando claramente de delitos que se pudieron haber cometido. Antes de cambiar de tema, para cerrar este bloquecito, se sugiere una serie de recomendaciones los legisladores, como por ejemplo la modificación a la ley de inteligencia. Fue Cristina Camaño, la interventora, que está trabajando en un texto. Control en tiempo real por parte de una bicameral, fomentar la capacitación de los agentes, estimular los mecanismos de denuncia para que el secreto cada vez sea menor, el deber de guardarlo, ¿no? Y la comisión investigadora que decíamos que va a interesarse en las investigaciones judiciales concretamente. Así que bueno, toda una cuestión. ¿La oposición dijo algo a todo esto? La oposición firmó un dictamen de minoría. Sí. En el que aseguran que los testimonios que recogió esta comisión no son válidos, que la investigación no es parcial, digamos, ellos firmaron un dictamen aparte, no estando de acuerdo en nada de esto. ¿En nada? ¿No hubo hacerse cargo de nada? En este dictamen van por algo más genérico, que es criticar el funcionamiento de la comisión, digamos, decir que se extralimitó en sus funciones. Miramos ese mecanismo que tanto fue, ¿no?, criticado. Y que sigue siendo criticado. Cuando algo no se gusta de un lado o del otro es... ¿Qué cosa? Bueno, qué cosa, las dos partes. Vamos al móvil. Sí, señor, ahí está. Sofi Raimundes, porque se viene un foro interesante de cuestión ambiental. Sofi, ¿nos contás, por favor? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Karin, ¿cómo estás? Buenas tardes también para las compañeras y compañeros allí en el piso. Y como bien estabas comentando, ayer hubo actividad dentro del Palacio y hoy también está previsto que a las 17 horas comience este foro legislativo ambiental con mesas de debate sobre el cambio climático. Está previsto que se presenten presencialmente personalidades influyentes muy vinculadas a todos los temas ambientales, todos los temas del cambio climático. Y también esta semana entra en vigor el acuerdo de Escazú, este acuerdo que plantea el acceso a la información, también el acceso al debate de las políticas públicas y fundamentalmente a la justicia en todo lo que tiene que ver de materia climática. Este acuerdo lo firmaron países de América Latina y también países del Caribe y van a tratar estos temas fundamentalmente y también lo que se va a desarrollar en la tarde del día de hoy van a ser fundamentalmente 4 ejes, ¿no? En principio, el ordenamiento territorial. En segundo lugar, lo que es muy importante, la soberanía alimentaria a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, para que sea federal el encuentro, ¿no? Y que participen, para que participen virtualmente todos los invitados de manera virtual. Y también, bueno, la justicia ambiental y el tratamiento de residuos. Estos van a ser los 4 ítems más importantes que se van a tratar en las mesas interactivas del día de hoy. Interesante. Foro Legislativo Federal para ratificar este acuerdo Escazú, que es muy interesante porque les da protección a los ambientalistas como nunca antes. El trabajo que vienen haciendo, que muchas veces roza con situaciones de extorsión o de acusaciones y demás, bueno, vienen a estar protegidos por esto y va a ser interesante escuchar a todas las personalidades. Esto es a las 5, arranca, no hay mucha puntualidad hoy en el asunto, ¿no? No sé cómo estarán los pasillos, Sofi. ¿Están llegando o más o menos? Está todo previsto
todavía no vimos llegar a ninguno de los participantes que están previstos para que diserten en la mesa que tengo aquí detrás, pero está previsto que en algunos minutos ya comiencen a arribar y comiencen también a sentarse. Toda la plataforma interactiva virtual sí ya está preparada, estamos viendo cómo están todos los participantes ya listos del otro lado para poder intervenir, porque lo novedoso de esto es que van a poder participar todos de manera virtual porque se va a transmitir por el canal de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y allí todos van a poder dar su comentario, ¿no? Y estamos viendo en las pantallas que sí, efectivamente, del otro lado virtualmente y desde diferentes partes de nuestro país federal ya están presentes, y acá dentro de Pasos Perdidos estamos esperando la presencia de los que van a disertar y abrir esta mesa. No sé si molesto con esto a la gente de técnicas. ¿Puede abrir un poco el plano para ver todo esto que me estás diciendo? O cómo está dispuesta la mesa y demás. Gracias, muchas gracias. Ahí me escucharon. Muy bien, para tener una idea, que los salones son muy grandes, ¿no? Y esos tipos de paneles viene como a recortar un poco el ambiente y darle, bueno, un espacio un poco más ameno y bueno, concreto, porque ya son tan enormes los pasillos. ¿Estos donde, chicos, en Pasos Perdidos? Sí. Pasos Perdidos, muy bien. Bueno, gracias, Sergito. Te mando un abrazo acá a la distancia, que pensaba que hoy te iba a cruzar por acá. Bueno, listo entonces. Sofi, genial. Vamos a estar atentos a cuando llames, para ver si tenemos la palabra de algún diputado o diputada, o simplemente dar comienzo oficial a este foro. ¿Dale? Perfecto, Karen, acá seguimos trabajando entonces y cualquier novedad estamos en contacto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos, Ale? Un corte, dale, que se viene mucho más. A las 6 de la tarde, comisión y por supuesto, la palabra de ellos, los más importantes, los diputados y diputadas de la Nación, en un ratito acá, después de la pausa. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, hay que mantener todos los cuidados. Deja una ventilación constante y cruzada en cada ambiente. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al salir de tu casa, usa alcohol en gel. Mantén la distancia de 2 metros, incluso al aire libre. Utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón, boca y nariz, incluso en espacios abiertos. No compartas el mate ni la vajilla. Cumplí con todos estos cuidados. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola. Hola. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos cuando presentaba síntomas o 48 horas antes, sos contacto estrecho. Para cortar la cadena de transmisión del virus, tenés que aislarte durante 10 días y comunicarte con el sistema de salud. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos cuando presentaba síntomas o 48 horas antes, sos contacto estrecho. Para cortar la cadena de transmisión del virus, tenés que aislarte durante 10 días y comunicarte con el sistema de salud. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Parlamentaria después del corte, la cucharita que me quedó acá en el medio de la cuestión. Y decíamos, dentro de un ratito tenemos comisión, chicas, recuérdenme, seguridad interior, derechos humanos y garantías, sí, ¿no? Violencia institucional es el violencia tema. Institucional. La idea es armar obviamente un proyecto para prevenir casos de violencia institucional, crear nuevos protocolos, recapacitar en algún punto o reentrenar a las fuerzas respecto al uso de armas, al tema de justamente derechos humanos. Es bien completito el proyecto. Muy bien, pero antes está el foro que acabamos de ver en la voz de nuestra movilera, de Sofía, que hablaba sobre la inminencia de que ya comience este foro legislativo ambiental con la presencia de todo el país ahí a través del VPN y la tecnología que nos acerca cada vez más. En un ratito ya el presidente de la Cámara dará comienzo a este foro y por supuesto DTV está allí en todos lados. Estamos con el diputado Arce, estamos en Mendoza también. Está acá, ¿no? Mario, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Saludo a la mesa. En Formosa estoy. Ah, perdón, ¿qué dije yo? Mendoza. Me confundí, no hay problema. Rima. Sí, perdón. ¿Cómo están las cosas allá, Mario? Cuéntenos, por favor, porque sabemos que es una provincia que lógicamente ha tenido sus enormes contratiempos y que, bueno, las cosas se adecuaron bastante después de tanta denuncia, de tanta visita y tanta cuestión. ¿Cómo están ahora? ¿Han cambiado el protocolo? Bueno, sí, estuvimos de una etapa de restricciones excesivas. ¿Se acuerdan ustedes
los varados, más de 7.000 formoseños que estaban pendientes de ingreso, la violación a los derechos humanos que tienen que ver con los centros de aislamiento, la violación de las actividades esenciales, la ciudad de Clorinda más de 200 días bloqueado, y entramos en otra etapa que podemos decir de persecución y algunas medidas que de alguna otra manera no son razonables, teniendo presente por ahí el contexto del país. En Formosa nunca arrancaron las clases presenciales, y hoy, bueno, hoy hay un aumento significativo de casos y queda a la luz también el déficit que tiene el sistema sanitario formoseño con una administración de Gildo Infran que lleva 25 años, en el cual, bueno, hacen falta profesionales, hacen falta ambulancias, hace falta materiales para los testeos. Hoy nos encontramos con el inconveniente de que las personas que tienen que salir de la ciudad de Formosa y tienen que hacerse un PCR o quieren ingresar a la provincia no cuentan en tiempo y forma con los materiales, ni tampoco se han cargado los resultados en tiempo y forma. Por lo tanto, sale a la luz un montón de cuestiones que son más que significativos, y bueno, y eso hoy es la prioridad para la gente, es decir, justamente cómo atravesamos la cuestión sanitaria, y bueno, y esos son los problemas que hoy tenemos los formoseños. Pero ahora, después de todo lo mencionado, después de todas las cuestiones judiciales, los amparos, la Corte Suprema que intervino, derechos humanos que no satisfizo su visita, sobre todo a los dirigentes de la oposición que fueron a la provincia también, después de todo eso, ¿qué cuestiones cambiaron? ¿Cambiaron los centros de aislamiento que tanto se denunciaban? ¿Qué cosas cambiaron para mejor dentro del escenario que nos estás contando, Mario? Bueno, por eso, es decir, fue la justicia quien le puso el límite a Gildo Infran, fue el pueblo formoseño, los ciudadanos que salieron a las calles en su momento, y se ha modificado ese cuadro de situación. Hoy no hay restricción para ingresar a la provincia, pero hay otros obstáculos, unos obstáculos que son distintos. Decía el tema de los PCR. De los PCR. Que uno cuando ingresa a la provincia tiene que atravesar por 3 PCR. Es decir, cuando ingresa, además tiene que traer ya uno de su provincia de origen, de donde está saliendo. Tiene que hacerse un PCR. Cuando ingresa, el día 5 y el día 10. Es decir, fíjense que si bien son otro tipo de restricciones, pero reitero, no es la provincia la que dio marcha atrás, sino que fue la Corte, la Justicia Federal, el pueblo formoseño que le dijo basta a este tipo de políticas que restringen la circulación de las personas, vulnera los derechos de los formoseños. Bien. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bullerini la saluda. Se había propuesto de parte del Ejecutivo formar una comisión que monitoree, que controle en conjunto desde el ámbito parlamentario con el Ejecutivo justamente todas las restricciones, el tema del coronavirus, que se tenga un seguimiento de vacunas, de testeos y demás. ¿Eso ha avanzado? ¿Lo conversaron en el blog? ¿Están dispuestos a conformarlo? Bueno, nosotros desde el bloque, nuestro presidente de Interbloque, Mario Negri, ha propuesto justamente la voluntad de crear una comisión en el cual no solamente se tenga presente el aspecto sanitario, es decir, lo que tiene que ver con las vacunas, lo que tiene que ver con los respiradores, con la infraestructura sanitaria, sino también otros aspectos, es decir, lo que hace a la educación, lo que hace a la cuestión económica, al aspecto de las estadísticas. No es lo mismo la situación de Cava o de Lamba que la situación de Formosa o de otros lugares del país. Por lo tanto, es decir, las medidas deben considerarse de acuerdo a cada sector, pero lastimosamente no se ha avanzado en la posibilidad de que con estos aspectos que señalaba recién y con los distintos actores interesados se pueda acompañar al gobierno nacional. Es decir, nosotros justamente somos muy críticos de muchas políticas que está llevando el gobierno nacional justamente por eso, porque muchas decisiones que se toman se han tomado un día para el otro y no justamente con el consenso que necesita, siendo que hoy la situación que atraviesa el país es una situación difícil. Por lo tanto, me parece que puede ayudar al presidente, puede ayudar al gobierno nacional a que, bueno, que todos juntos podamos aportar y podamos realizar el acompañamiento que se necesita. Diputado, Analía Argento lo saluda. En
en el peor momento de las denuncias contra el gobierno de Gildo Infran, la gestión de él e incluso los legisladores del Frente de Todos aquí en el Congreso defendían la política sanitaria porque Formosa era una de las provincias donde había menos casos, ¿no? Y hoy, sin embargo, la capital está en estado en emergencia crítica sanitaria. ¿Es así? Digo, ¿y por qué? ¿Qué pasó para que pasaran de un régimen tan cerrado que permitía no tener contagios a esta situación de emergencia? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que, si bien faculta a los estados provinciales a dictar normas, pero no solamente normas sanitarias, es decir, para sobrellevar esta situación de pandemia se debe tener en cuenta lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, lo que tiene que ver con la cuestión económica y el respeto a los derechos humanos. Nosotros venimos denunciando justamente la violación de los derechos humanos en Formosa. En materia económica, el gobierno de Gildo Infran poco aporte hizo, poco acompañamiento al sector, que hoy se ve de alguna otra manera vulnerado en sus ingresos, limitado en sus ingresos. Por lo tanto, hay muchos negocios, y siendo que Formosa, ustedes tienen que saber que tiene como característica un estado que gran parte de los ingresos son o dependen del empleo público. Es decir, por lo tanto, lo poco que hay de actividad privada en Formosa, no hay industrias. Pero, perdón, pero mi pregunta era ¿por qué hay tanto Anita, contagio, ¿no? Tengo un segundito. Diputado, usted me espera un segundito, porque en cualquier momento empieza un foro legislativo aquí en el Palacio, y tenemos el móvil ahí, pero quiero que termine de responder, y sobre todo la repregunta de Analía. Sí, ¿Tiene unos 3 minutitos más? Sí, por supuesto. Fenómeno. Entonces ahí volvemos con Formosa en un momento nada más. Sí, Sofía, allí estás, en este foro que está por empezar aquí enfrente. Karen, exactamente, estamos aquí en Pasos Perdidos. Ya vino el ministro Juan Cabandier de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también está Leonardo Grosso y la diputada Daniela Vilar, que la tenemos aquí con nosotros, que nos va a estar adelantando un poco de lo que va a ser la presentación, ¿no? Esta disertación que está prevista que comience a las 17 horas en algunos minutos. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estás, Karin? Hola, Dani, ¿cómo va? Bueno, ¿por qué es importante esto que van a hacer ahora? Bueno, estamos hoy a instancias de hacer el lanzamiento de este foro legislativo ambiental, una propuesta de un dispositivo participativo para que militantes ambientales, para que la ciudadanía, para que los trabajadores y trabajadoras campesinos, todos y todas aquellos que tengan ganas de participar de un proceso de co-creación de proyectos de políticas públicas ambientales y de una agenda legislativa ambiental puedan ser parte de ese proceso. Entendemos que estamos viviendo un momento muy, muy, muy importante a nivel global. Estamos en una pandemia, fruto de una enfermedad de origen zoonótico, un modelo absolutamente predatorio, extraccionista, excluyente, individualista que nos trajo hasta acá, y sin dudas esta nueva normalidad hacia la que vamos tiene que ser distinta. Tiene que ser distinta entendiendo la conceptualización de ambientalismo popular y con la participación activa de la ciudadanía en estos procesos. Y si yo te digo un tema que te interesa especialmente para empezar a tratar después de este foro o algún aspecto de estos que acabas de mencionar, para vos, ¿cuál sería que debería tratarse prontamente? ¿Incendios? No sé, cuestión de bosques. Mira, estamos trabajando en el lanzamiento hoy porque el 22, que es el Día Mundial de la Tierra, se pone en vigor el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú propone que se escuche y que se participe a la ciudadanía en la co-creación de las políticas públicas. Perfecto. Entendemos que a partir de este dispositivo hay 4 temáticas fundamentales que tenemos que abordar, y es las que vamos a proponer. Residuos, que es una problemática transversal a todos los distritos de nuestro país. Organización ambiental del territorio, ordenamiento ambiental del territorio, un tema absolutamente importante. Soberanía alimentaria y justicia ambiental. Perfecto. A partir de esos grandes 4 ejes temáticos vamos a trabajar los distintos proyectos específicos enmarcados en esas grandes temáticas. Fenómeno. Daniela, muchas gracias. Cortito porque sé que está por empezar. Sofía, después vos me llamás cualquier cosa. Gracias, diputada.
Gracias a ustedes, un saludo enorme, gracias. Hasta luego. Bueno, volvemos en un rato nada más. Estábamos con Formosa, con el diputado Arce, que te estaba respondiendo, Analía. Claro, yo le preguntaba por qué pasó de ser una provincia que era la que estaba última en la lista de contagios a tener una situación de emergencia crítica en la ciudad capital, ¿no? Bueno, Formosa, lo que yo entiendo es que, es decir, no solamente uno tiene que tener en cuenta como resultado la cuestión sanitaria, es decir, por el número de casos. En esta situación, es decir, no se justifica bajo ningún punto de vista que uno, por tener el menor cantidad de casos, mande a la quiebra a sus comerciantes, como pasa en Formosa, o viole los derechos humanos, los derechos más fundamentales. Es decir, pretendemos salvar vidas o no vulnerar derechos mediante una restricción excesiva, las medidas sanitarias que se han tomado en Formosa, pero por el otro lado violamos los derechos más elementales de los ciudadanos, como el derecho a la libertad o el derecho a la circulación que tienen las personas. Entonces, yo lo veo como un conjunto en cuanto al resultado de como política en este contexto de pandemia. Formosa, es cierto, sigue siendo la provincia que menos casos tiene, pero también al mismo tiempo está mostrando está mostrando la cara de que el sistema sanitario es deficitario. Es un sistema sanitario, decía al principio, que faltan profesionales. Ustedes saben que hay muchos médicos que durante décadas tuvieron que ir a otras provincias para buscar un futuro mejor, porque las condiciones laborales y los ingresos que puedan percibir en la provincia de Formosa son bajos a comparación de otras provincias. No hay ambulancias, es decir, de las 5 ambulancias que tiene la ciudad de Clorinda, apenas 2 están preparadas para poder trasladar enfermos de COVID a la ciudad de Formosa. Es decir, la segunda ciudad en importancia de Formosa no tiene un centro de alta complejidad o no está preparado para tratar de afrontar esta situación de COVID. Entonces, más allá de que tenga pocos casos la provincia de Formosa, lo que sí es preocupante es esta situación deficitaria que tiene el sistema sanitario. Y bueno, y por el otro lado decía que bajo ningún punto de vista, por tener la menor cantidad de casos, se violen derechos humanos fundamentales de los formoseños. Bien, ¿Has? Diputado, recién estábamos viendo el tema de la comisión, de la asamblea, en verdad, que va a tener que ver con el Congreso, sería de Ambiente, y quería consultarle, usted participa en la Comisión de Ambiente, ¿cuáles son los temas que van a seguir? Porque había quedado pendiente el tema humedales, también muy importante respecto a ambiente, si este año, siendo electoral y con los niveles de tensión, va a poder avanzar. Bueno, la comisión es importantísima, las iniciativas que hay un sinnúmero de leyes o de proyectos que están pendientes, puntualmente lo que tiene que ver con humedales, que el año pasado tuvimos una discusión más que interesante, donde vinieron actores o representantes o referentes que conocen del tema, los idóneos. Lastimosamente, bueno, todavía no se pudo avanzar, no hemos tenido en estos últimos tiempos una reunión para avanzar en la agenda de humedales. Yo también tengo un proyecto que creo que lo hablamos en varias oportunidades, que es la de presupuestos mínimos en materia de fauna urbana, que busca justamente atacar a los animales que se encuentran en situación de calle, porque es una problemática, y el hecho de que estemos en pandemia, me parece que todo lo que son las problemáticas ambientales no pueden ser dejadas de lado, porque lo ambiental también ayuda, sin lugar a dudas, a vivir más allá de un ambiente mejor, a ser más cuidadoso y también a complementar todo lo que tiene que ver con estas problemáticas que hoy aqueja a la República Argentina. Es que es transversal, de hecho, por eso se instauró que esto sea parte de la educación a partir de dentro de muy poco. Esperamos que se promulgue esa ley a todas las características de nuestra vida. Ya deja de ser una cuestión de la naturaleza, no, de ninguna manera. Es economía, es política, es negocios, es salud, cruza todo la cuestión ambiental, y por eso mismo hoy por hoy se le da tanta importancia, ¿no, diputado? Lo cambio por un segundo de tema, y si lo corto de repentísimo es porque justamente el ministro Cabandier, que está aquí enfrente, va a empezar con este foro, y que usted, bueno, es parte de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, o sea que también seguramente o habrá representantes también de Formosa en el foro, por eso también le debe interesar escuchar y ver, y por eso lo vamos a liberar cuando empiece. Le preguntaba, diputado, con respecto al proyecto de ganancias ahora con empresas, con esta
nuevas modificaciones que ha hecho el oficialismo. ¿Cómo van a votarlo al proyecto? ¿Ya están de acuerdo? Ganancias en las sociedades, ¿no es cierto? Sí, porque el otro, empresas, al ver fue promulgado, sí, ya fue sancionado. Fue un buen avance, algo muy positivo. Y lo otro, bueno, esta semana, si bien no formó parte de la Comisión de Presupuesto, pero bueno, está la discusión, en nuestro interbloque ha realizado una serie de observaciones que tienen que ver justamente, y mirando más que nada, en la necesidad de que la República Argentina pueda tener más inversiones. Sabemos la situación difícil, este contexto que muchas veces nos ayuda para nuevas inversiones, pero bueno, toda decisión que se tome desde el Congreso y desde el Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas, tiene que pensarse, es una opinión muy personal, desde el contexto de la posibilidad de que el país se pueda generar o pueda generar más fuentes de trabajo. Así que siempre y cuando se dé en ese marco, me parece que bienvenida la discusión. Todavía no hemos definido nuestra postura en cuanto a cómo vamos a votar, pero bueno, ahí está la discusión que arrancó esta semana. Bien, bueno, muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Sí, lo último, el viernes pasado ya pasaron tantas cosas que queda todo un poco tapado. También me da la sensación también, todos los días algo nuevo. Y algo que le voy a preguntar, algo del viernes pasado me parece viejísimo. Acá en el Congreso hubo una nueva reunión entre las autoridades de la Cámara, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, el presidente Sergio Massa y el bloque del Frente de Todos con otros bloques de la oposición para conversar una ley electoral para este año, qué se hace con las PASO, ¿no? Y previamente hubo la semana anterior una reunión con Juntos por el Cambio, que había ahí como había un acercamiento, cierta posibilidad de prorrogar por un mes las fechas sin ninguna otra modificación. No sé si hoy están hablando de eso, la mesa de Juntos por el Cambio dejó el tema la semana pasada stand-by, está toda esta pelea entre la ciudad, la nación, la provincia de Buenos Aires. ¿Es muy extemporáneo hablar de las PASO o en algún momento hay que hablar en el bloque ustedes que están hablando? Bueno, no, es un tema que no se está discutiendo porque consideramos que hay otros temas, no digo que no sea importante resolver lo que es la competencia electoral, pero hoy la República Argentina está atravesando una situación muy difícil en lo económico, en lo social. Hoy se está discutiendo todo lo que tiene que ver con las prioridades en materia de educación, sobre la presencialidad sí o no, y bueno, y lo que hace las PASOs se verá, todavía no hay una definición en cuanto a la postura, se puede decir, del interbloque, puede ser que sea una postura única o haya una postura dividida. Ojalá que pueda, de alguna otra manera, esto es una opinión personal, reitero, que se respete las garantías para que tengamos unas elecciones transparentes, es decir, que sea algo para mejorar y no para conveniencia de un determinado espacio político. Es decir, bienvenida a la discusión siempre y cuando sea con ese fin. Por eso desde nuestro bloque se ha propuesto como herramienta la necesidad de que se incorpore la boleta única. La boleta única implica justamente más transparencia, economía también en cuanto a los gastos de la impresión de papeles. Y fíjense, en mi provincia de Formosa tenemos ley de lemas y uno ingresa al cuarto oscuro y tiene por lo menos 90 boletas tiene el cuarto oscuro, así que no es muy bueno cada vez que uno tiene que votar en Formosa. Entonces, un sistema de boleta única, más allá de que son facultades propias, las autoridades provinciales, en este caso la provincia de Formosa, pero me parece que le va a venir bien a la política mejorar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la incorporación de este sistema de boleta única. 90. No, ¿cuánto fue lo máximo que tuvimos en Buenos Aires? 90. Todas, pero ¿qué son? Aulas magna las que... Claro, sí, son aulas donde todas las mesas, los bancos de los alumnos están casi cubriendo toda el aula, y en el cual uno ve las boletas, supongamos del Partido Justicialista, tiene 60 boletas, porque de acuerdo a la cantidad de afiliados que tiene cada partido, tiene más sublemas también, por lo tanto más boletas. Y los partidos de la oposición también tienen otros 20, y los partidos más chicos tienen 5, 3. Entonces, pero ¿y el ciudadano qué dice a todo esto? ¿Se queja? Estamos en esa en Formosa. Entiendo, pero ¿el ciudadano qué dice a todo esto? ¿Se queja? ¿Ya está
entregado a las cuestiones, ya sabe lo que va a votar, siempre vota lo mismo, o sea que al Pepe que le muestren tantas ofertas, pues se cansa, no ve nada, no lee, pum, agarra el color que más le gusta. ¿Cómo es la reacción del formoseño con esto? La gente, por supuesto, que no está de acuerdo. Desde la política venimos denunciando y venimos proponiendo justamente otro tipo de herramienta, como decía la boleta única, pero bueno, hoy el justicialismo, el partido oficialista, Gildo Infran, tiene mayoría sustancial en la legislatura provincial, por lo tanto, modificar el sistema electoral en la provincia de Formosa es casi imposible. Así que esperemos que en estas elecciones de medio término se pueda equilibrar de alguna otra manera la fuerza y de esa manera imponer con más fuerza una propuesta alternativa que me parece que pueda ser más razonable y va a beneficiar, sin lugar a dudas, un derecho fundamental como el derecho al voto que tienen todos los ciudadanos formoseños, y de esa manera sea más transparente, sea mucho más económico y todo lo que los beneficios justamente que implica. Justamente, ¿no? Porque tiene que tener dinero para la impresión de las boletas. Es ahí donde hay una cierta cuestión a meter el ojo, ¿no? E igual tiene que ser una boleta única muy grande o tienen que resolver esa cuestión de los lemas, porque si no es un afiche, tampoco es la idea. Que el otro día en Santa Fe me contaba una diputada que ya bastante problemáticos están ellos con eso, con la boleta única, que ella no estaba de acuerdo, provincial, pero bueno, por ahí el diseño deberá ser diferente, no lo sé. Pero bueno, que se achique la cuestión de la oferta también. Hay distintos tipos de modelos o sistemas de boleta única, es decir, hay boleta que se llama electrónico, otros de papel, otros por partido, otros por personas. En Santa Fe justamente el inconveniente era la persona que muchas veces iba en detrimento justamente de uno de los que tienen el reconocimiento constitucional, que son los partidos políticos, iba en detrimento justamente de ese reconocimiento constitucional, y bueno, pero habría que discutirlo. Pero sin lugar a dudas, a comparación del sistema de ley de lemas que hoy tenemos en la provincia de Formosa, cualquier sistema que se pueda incorporar va a venir a favorecer todo lo que tiene que ver con lo económico, con la transparencia, con facilitar el acceso al voto y un montón de cosas para el formoseño. Así que bienvenido sea si es que se da esa discusión. Pero con 90 lemas tampoco la boleta electrónica, porque es pantalla, 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 y por ahí el elector se cansó y se voto. No, pero no está, hay algo que no está bien ahí. Visto de afuera, con toda el perdón de intrometerme en una situación que no conozco del todo bien, pero me pongo en el lugar de cualquier votante con 90 papeletas. O sea, ¿qué podemos? Tienen tiempo para hablar, para conocer en los medios de comunicación. Hay lugar para cada uno que se exprese. Es muy complejo todo, muy complejo. Bueno, Mario, vamos a volver seguramente en cualquier momento para seguir conversando, a ver cómo es la posición suya con distintas cuestiones que van apareciendo aquí en la Cámara. Que siga muy bien, Mario, que estés bien. Bueno, muchas gracias, saludos a ustedes, gracias. Igualmente, hasta luego. Estaba distinto, tiene el pelo más largo, los lentes, ¿no? Bueno, pues viste que pasa un tiempo que no los vemos en forma presencial, pero lo que sí, técnicamente, ¿cómo han mejorado los diputados nacionales? Están cancheros, ya se pueden poner la cámara derecha en su lugar, ahí con el luz, como corresponde. Es como decíamos con las escuelas. Al había que decir, estás muteado. Claro. Muy seguido, ahora no tanto. ¿Viste? Claro, Sí, por empezar, están. todos sabemos lo que es muteado. Sí, por empezar, claro. Están las cosas mejor. Bueno, ¿la cuestión paso creen ustedes que ha dado un paso al costado en medio de toda esta pelea en el AMBA o...? Está muy difícil. Venía complicada y me parece que ahora terminó de complicarse. La pelota, como dicen en el oficialismo, quedó en Juntos por el Cambio, digamos, en Juntos por el Cambio el que tiene que dar una respuesta a la propuesta formal de corrimiento al menos. Juntos por el Cambio está dilatando esa propuesta. En la última reunión que tuvieron en la mesa, si bien no habían salido, habían dilatado, habían pateado la respuesta, no estaban tan en desacuerdo. Incluso habían convencido a Patricia Bullrich, que era una de las más duras, en que sí. Pero en ese momento estaba el tema de restricciones y bueno, sacaron un comunicado por ese tema y dejaron a un lado el tema paso. Ahora se reabre un poco
la grieta, digo, están dadas las condiciones para acordar algo con el oficialismo. Cuando se tira tanto la cuerda se empieza a complicar cualquier tema, ¿no? Así que está complicado el debate. Además le quita argumentos la pelea entre Nación y la ciudad, más allá de quien tenga razón, le quita argumentos al ala más dialoguistas de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta o algunos gobernadores, porque en la interna les dicen, bueno, pero si ustedes quieren diálogo y después terminamos discutiendo las cosas en la Corte Suprema, entonces quedan como el ala blanda, digamos, queda más debilitada y con menor capacidad de negociación. A mí me habían dicho que incluso estaban redactando una respuesta sobre las PASO y que finalmente, como estaba la discusión por las vacunas o las restricciones, como bien decía Jazmín, se frenó. Y mirá, ahora fíjate que estuvieron con el timing político justo ahí, porque eso fue miércoles, ¿no? Eso fue el miércoles de la semana pasada y el viernes, no, claro, el mismo día que Alberto Fernández firma el DNU. El jueves sigue la pelea, el viernes reunión Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, pero ya con el recurso en la Corte Suprema del Rodríguez Larreta, dialogaron, reiniciaron el diálogo, pero ninguno cambió su postura. Hay un tema igual que es real. Empezar a hacer campaña en junio con este nivel con la segunda ola, con la situación, es muy incómodo para cualquier. Claro, es muy incómodo para cualquier político. Y no quieren hacerlo. Entonces también eso sí lo están mirando. Hay que ver en qué termina la novela. En su momento algunos en Juntos por el Cambio, como el gobernador Gerardo Morales, que estaba a favor de suspender las PASO. Sí, directo. Él lo que decía era que quizás no había que apurar una decisión. En la coalición cívica, que estaban a favor de postergar un mes las fechas, Juan Manuel López, que por ahí es el que más sabe, el jefe del bloque de la coalición cívica, decía que había que resolverlo antes de mayo, por los plazos electorales y demás. Ahora, otros decían, bueno, no esperemos, porque si hay un acuerdo político se puede hacer más adelante en función de los números que veamos, ¿no? Porque, bueno, ayer tuvimos 29.000 contagios, ¿hoy qué hora es? Hay que ver ya si está el número de contagios de hoy, ¿no? Para ver. Igualmente, con un número no determina, hay que ver en la curva y analizarla bien, por supuesto, al término de una semana y demás. Volvemos a las cuestiones ambientales, y si hay alguien que sabe y mucho del asunto y que está participando de este foro ambiental, es el diputado Leonardo Grosso, a quien tenemos ahí, ¿no, Sofía? Acá tengo uno que sí anda. Ahí está, ahí lo escuchamos entonces. Ahí va. Hola a todos y todas, a todos. La verdad que es una alegría estar acá en el Congreso una vez más, encontrándonos con algunos poquitos y poquitas compañeros y compañeras, respetando las distancias, las restricciones, pero no dejando de trabajar, no dejando de empujar fuertemente la agenda ambiental en la Argentina, construyendo una propuesta novedosa que hace unos cuantos meses, el año pasado, creo que Dani me insistía y me decía, che, nos tenemos que juntar, tengo ahí una idea de participación y de gestión colectiva de proyectos que me parece puedan dar, y trabajamos varios meses y acá estamos lanzando el foro, lanzando los foros, la mesa de participación. La verdad que para mí es una alegría estar con los compañeros y compañeras de mi bloque, con el ministro de la Nación, ministro de Ambiente también, cosa que siempre destacamos. En la Argentina hay un ministerio de Ambiente, gracias a la decisión política también de nuestro presidente, ¿no? Yo decía que es importante poder empujar todos los días y trabajar a pesar de todas las adversidades que existen día a día y de esta pandemia que no afloja, no solo no afloja, sino que recrudece en esta segunda ola. Qué importante trabajar para seguir insistiendo con instalar fuertemente la agenda ambiental. Los militantes, las militantes, los activistas, las activistas del ambientalismo, de la ecología popular, lo saben muy bien, ¿no? Estamos atravesando la peor crisis ambiental del planeta. Lo decimos todas las veces y yo lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a decir. Estamos al borde del colapso ecológico en el planeta, la sexta extinción masiva, dicen los científicos y las científicas. Esta tiene una diferencia, que es que el origen somos nosotros. Es la acción de la humanidad, digamos, ¿no? El calentamiento global que no cesa, por más que haya discusiones y tuvimos idas y vueltas, la depredación de nuestro ambiente, bueno, todos lo sabemos. De hecho, el COVID, lo decía Dani recién, una enfermedad de origen que
van a ser 1 año y medio, 2 años ya que estamos, es del diciembre del 2019, que está la humanidad entera padeciendo los efectos de una enfermedad de origen zoonótico resultado de la depredación del medio ambiente, en este caso de la selva tropical del sudeste asiático, y hay que volver a decirlo porque del coronavirus discutimos de todo, menos de los orígenes, ¿no? Discutimos todo, lo que pasa, los efectos, cómo se administra la crisis, pero parece que hay como un esfuerzo enorme para no discutir los orígenes ambientales del COVID. Y esto lo digo porque también tenemos que pensar cómo transitamos este año y medio, si se quiere, en la Argentina, o 2 años de COVID en el mundo. Me acuerdo cuando arrancó la pandemia, toda esa serie de escritos y de propuestas del mundo intelectual, de la comunidad científica. Me acuerdo de una que era Sopa de Wuhan, ¿no? Y hablaban desde distintas perspectivas cómo se presentaba ante la humanidad la necesidad de construir una nueva normalidad, de construirnos distintos, de empezar a parar la pelota y reflexionar qué nos había llevado a esta humanidad tan desigual, tan devastadora, tan destructora de todo, absolutamente de todo. Y la verdad es que a veces cuando veo las cosas que siguen pasando en nuestro mundo, cuando veo las cosas que siguen pasando en nuestro país, pienso que transitamos este año y medio de pandemia y que estamos peor. Lamentablemente, pienso que transitamos este año de pandemia y estamos peor. Por supuesto que hay un lado, una mitad de un vaso lleno y una mitad de un vaso vacío, ¿no? Pero cuando vemos cómo el mundo se distribuye las vacunas, y esto de que hay más de 190 países, 194 creo que son, y hay 100 países que no recibieron ni una dosis, ¿no? Esto es impresionante, digamos. O cuando vemos los números de la pobreza y la exclusión, no solo en la Argentina, que son terribles y hace muy poco aparecieron los números de la pobreza, de la desocupación, la pobreza en los niños. 56% de los niños y niñas en nuestro país son pobres, y la pandemia profundizó y agudizó esos números, empeoró la situación. No solo los pobres son más pobres en el mundo, no solo hay más pobres en el mundo, sino que también los ricos, los pocos ricos son más ricos. Y eso también es parte de haber transitado esta pandemia, esta crisis, de una mala forma, ¿no? Y de no poder construir y hacer reflexión, o reflexionar y hacer crisis, de lo que nos llevó hasta acá. Y por eso nosotros creemos fundamentalmente que hay que empujar la agenda ambiental. La agenda ecológica. ¿Esto dejó de funcionar? Ahí está. La agenda ambiental, la agenda ecológica, porque creemos que de esto se sale, y hay gente que lo viene planteando, mucha gente que lo viene planteando. Hay que aprovechar esta crisis para construir un verdadero pacto ecosocial. Lo vienen planteando algunos sectores, lo vienen diciendo, vienen insistiendo en la necesidad de discutir esto. Nosotros creemos que es necesario discutir esto, creemos que es necesario discutir un nuevo paradigma. Esa nueva normalidad es un nuevo paradigma, pero no un nuevo paradigma solo de pensamiento, sino de acciones, de organización, de producción, de trabajo, de justicia. Un nuevo paradigma, en definitiva, es un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de humanidad. Y para esto, para poder lograr esto, lo que hay que hacer es construir mayoría social. Lo que hay que hacer es construir organización popular, le decimos los que venimos de los movimientos sociales. Lo que hay que hacer es construir poder popular. Es decir, construir consenso en algunas ideas que nos permitan hacer realidad los sueños de las mayorías sociales, de las mayorías excluidas, de las mayorías depredadas por este sistema de depredación y exclusión. Y esto no hay mejor manera de lograrlo que generando carriles de participación. Por esto es que nosotros creemos que esta herramienta es un paso más, o esto es una herramienta más que ponemos arriba de la mesa con estos compañeros y estas compañeras para alimentar el debate, para rearticular la sociedad, para reconstruir fuerza social que diga que hay que construir una nueva normalidad en serio, porque la viene construyendo, como hacen los compañeros y las compañeras cartoneras en el barrio, como hacen los compañeros y las compañeras campesinas indígenas en sus comunidades, como hacen cada uno de los sectores que se organizan para cambiar la realidad. Lo que nosotros necesitamos hacer es construir una nueva mayoría que permita plantear eso, porque algo que aprendí en este congreso y en un montón de debates acerca de la posibilidad de establecer nuevas normas, por ejemplo ambientales, lo sabemos con los compañeros y las compañeras, es que los poderosos tienen mucha capacidad de lobby.
es que los poderosos tienen mucha capacidad de incidir con sus agendas, instalarla a través de los medios, de corrernos los ejes de discusión, de desorientar las voluntades políticas que se necesitan articular para construir esas leyes, para construir las regulaciones, para avanzar en un Estado que ponga límites a ese mercado. Lo que el Estado no regula, el mercado destruye, decíamos cuando sancionamos en este Congreso la ley, la propuesta de nuestro presidente Bloque, de Máximo, que la ley que modifica la ley de uso del manejo del fuego en la Argentina, para ponerle límites. Y sin embargo, a pesar de sancionar esa ley, se siguen quemando bosques nativos implantados en nuestro país. Entonces, no solo alcanza con las leyes, no solo alcanza con las regulaciones, que las tenemos que construir y que tienen que ser cada vez mejor. No solo alcanza, bueno, esto ya lo aprendimos, eso a mí me lo enseñó el ambientalismo, ¿no? No solo alcanza con la actitud individual, que sirve y que hay que hacerlo y que todos y cada uno de nosotros tiene que aportar su granito de arena, pero necesitamos regulación del Estado. Pero no solo alcanza con la regulación del Estado. Si no hay construcción de organización, si no hay construcción de mayoría, si no hay construcción de consensos alrededor de esas ideas, si nosotros no construimos en la sociedad de estas ideas mayorías sociales, si no construimos los consensos que atraviesen esos lobbies poderosos que imponen sus intereses pequeños pero poderosos por sobre los bienes comunes de todos nosotros. Y de nuestros bienes comunes generan problemas comunes que después tenemos que resolver e ir a asistir con el Estado. Así que yo decirle a todos y a todas que esto es una herramienta más que aparece en la realidad hoy para que la aprovechemos, para que participemos, que construyamos entre todos y todas la conversación pública, el debate colectivo, las herramientas superadoras que necesita nuestra sociedad para salir de este empantanamiento a partir de un modelo de depredación y exclusión que se ha implantado en el mundo entero, que nos ha llevado al colapso ecológico y que si no actuamos rápido, masivamente y colectivamente, no lo vamos a poder parar. Pero que si actuamos rápido, masivamente y colectivamente, estoy seguro que tenemos las soluciones ahí, a un paso de lograrlas. Muchas gracias. Bueno, acá está, esperando que abra el ministro, a ver si toma el micrófono y, bueno, enuncia sus palabras en este foro legislativo ambiental federal, donde están, lógicamente, más que atentos aquellos diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente, pero también, como decíamos, la cuestión ambiente es transversal absolutamente todo lo que nos rodea. Y a todos los ministerios, ¿no? Porque en economía, en producción, te modifica todo, vivienda, educación, que vos decías hace un ratito, esta nueva reunión de hoy de Nicolás Trota, ministro de Educación, con el presidente Alberto Fernández, que, bueno, después de las diferencias que tuvieron entre los dos sobre la presencialidad, y viendo la comisión y a Juan Cabandier, ministro de Ambiente, me acordaba, la última actividad oficial del ministro Nicolás Trota fue la semana pasada, miércoles pasado, acá en el Congreso, con Cabandier en la Comisión de Ambiente. Claro. ¿No? De hecho, es la última vez que difundió una gacetilla o una comunicación en las redes sociales, su visita al Congreso junto a Juan Cabandier, y quedó ahí fijado, bueno, y hoy retomó la actividad. Lamentablemente, cuando se hablan de estas cuestiones ambientales en la tapa de los diarios, es cuando pasa algo, ¿no? Sí, claro. Es cuando hay un incendio, es cuando hay una inundación, es cuando por los desmontes. Sobre todo los del sur, Anita, que lo seguimos tan de cerca, porque estuvieron involucradas dos provincias. Y esta cuestión que nunca supimos en qué quedó, ¿no? Los incendios de la zona andina. Y ahora estaban en la reconstrucción, algunos volviendo a vivir. Pero no tuvo que ver con focos, pues se creía que habían sido intencionales los distintos focos, sino que al parecer no fue así. Hay una investigación judicial que se está llevando a cabo, pero bueno, eso quedó como un costado, ¿no? Sí, claro, y antes ya habíamos tenido en Córdoba, ¿se acuerdan? Y en Córdoba, los terribles. Pasa que esto arrasó con muchas viviendas, hubo 2 muertos. Claro, por eso, pero digo, veníamos de un año donde de hecho se sancionó la ley por el tema del manejo del fuego también, ¿se acuerdan? Exactamente. Por los incendios intencionales, y después estuvimos con, bueno, la ley Pino, digo, hay una agenda que también te la impone el mundo respecto a ambiente, ¿no? No es solo de acá, es de todos
lados y el coronavirus dejó en vista esto, ¿no? Un virus zoonótico, como decían, que está ligado a la convivencia que terminamos teniendo con animales porque transgredimos sus espacios, ¿no? También. Totalmente. Entonces, eso es muy interesante, porque parece que todo, viste, no se sabe de dónde viene y todo está intercalado y está relacionado. Está concatenado, claro. Sí, me parece que generacionalmente es lo que se viene. Y el factor económico, ¿no? Porque, a ver, nosotros tenemos un país con la mitad de los chicos, más de la mitad de los chicos bajo el índice de pobreza, en las últimas estadísticas que se dieron a conocer, y en un país con extrema pobreza como el nuestro y como tantos otros, hablar de la cuestión ambiental a veces es muy difícil porque para las empresas es un costo cuidar el ambiente, ¿no? Entonces siempre fue ese tironeo. Y la misma relación se ve a nivel global, ¿no? Los países que de pronto empiezan a cumplir con determinados estatus para mejorar sus calificaciones en las cumbres de cambio climático y demás, pero usan a terceros países como, o al revés, que le exigen a otros países que cumplan con las cuotas requeridas y ellos siguen produciendo y contaminando, ¿no? No estamos tan lejos, pienso yo, de los estándares altísimos que tiene Europa, por ejemplo. Que está bien, por donde empecemos está bien. Y es necesario, como decía la gente, y sobre todo los bomberos en pleno incendio. Recuerdo haber escuchado muchos en notas periodísticas del último incendio al que hacíamos referencia recién, la cuestión de la prevención, de que esa cultura de quemar los pastizales o quemar hojas, por mi casa, siguen quemando hojas cuando se sabe que eso no está bien, no produce nada más que no embolsar las hojas. Y cuando todo contamina de ese tipo de situación, no es sumamente peligroso en zonas urbanas, la quema de pastizales. Bueno, cuando yo era chica, en mi provincia, en Río Negro, en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, cuando había heladas, los chacareros se quedaban de noche despiertos viendo, porque en determinado momento del año la helada te congela el fruto y el fruto no crece. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? La helada no tiene que bajar hasta las plantas. Para evitar eso, se quemaban gomas, cubiertas de auto. Con lo cual, todo el Alto Valle amanecía con humo negro. Respirábamos, tenías en las fosas nasales el humo negro. Eso está prohibido hoy. Claro. Para evitar que la helada te queme la fruta, todos los métodos son mucho más caros. El riego por aspersión, por ejemplo. Tenés que hacer un techo de riego en tu chacra y para la helada regás desde arriba las plantas, se congela y el hielo sobre la planta evita que la helada pase el hielo. O sea, es una protección. Muy interesante ¿Vieron eso, la película Analia. como Frozen? Claro. ¿Vieron como Frozen? Sí, sí. Queda el hielo. Yo pensé que le tiran agua calentita. No, la porteña habla. Tiran riego, son como cañitos, ¿no? Sí, se entiende las cañitas. Una lluvia muy fina y la chacra queda como si fueran, siempre me confundo, estalactitas, ¿no? sí. Y dentro del hielo está protegida, ¿era Frozen o cuál era? Que protegían con el hielo. Había una película Debe ser Frozen, donde protegían... Sí. No. Me parece que no era esa. Hay otra película donde de campanita. Una de campanita. Peter Pan. Pero que el efecto es una ternura programa, ¿eh? Era Combinamos la política con la película infantil en un pasaban segundo. del invierno, los del invierno, los que vivían en invierno a la estación de primavera y para proteger el polvo mágico, creo que tenían que proteger con hielo, congelar y que adentro, mira qué bien. Bueno. Y se sigue usando eso, Analia, ahora. Claro, ahora es el riego por aspersión y hay otros métodos, pero lo que era normal era la quemada de gomas. Y es lo peor, lo más contaminante que una goma para nada, no puede haber nada peor. Pero eso era normal, como era normal tirar no separar residuos. Sí, claro. Sí, bueno, con el tema de la incinerar pandemia, en Buenos Aires, ¿te acordás del incinerador? Bueno, yo cuando vine a vivir a Buenos Aires viví en un edificio que tenía Sí, yo también, claro. ya clausurado, ¿no? Sí, porque no sé en qué año se clausuró. Pero bueno. Ya hace bastante tiempo. Y todas esas cosas, son consensos que se van logrando, son discusiones y muchas requieren de legislación. Sin duda. Y de control. Por sobre todas las cosas. Paso que sigue, ¿no? Bueno, estamos esperando que hable el ministro de Medio Ambiente. Estamos con el Foro Legislativo Ambiental, dispositivo dispositivo
de participación, sobre todo, de todas las provincias que están conectadas, para trabajar esta agenda ambiental conjunta y construir proyectos. Y la diputada hace un ratito que habló anteriormente, nos contaba de los distintos ejes que tiene este trabajo de ponerse de acuerdo, de ir viendo cuál va a ser la agenda. Nos decía, uno de los puntos es residuos, más que importante, ¿no? Residuos no solamente hogareños, sino lógicamente todo lo que tenga que ver con industriales. La organización ambiental del territorio, soberanía alimentaria y justicia ambiental. Sobre estos ejes se van a ir trabajando para que se organicen la presentación de proyectos incluso y poder tener una agenda ambiental organizada, ¿no? Que vayan entrando de acuerdo a lo que se necesita en consenso, que se tiene que tratar en este país con respecto a esta área. Esta semana va a entrar en vigor el acuerdo de Escazú, lo mencionábamos recién, es el compromiso de co-crear políticas públicas involucrando a las organizaciones territoriales especializadas. El acuerdo de Escazú, ustedes saben, América Latina, menos Colombia, estaba leyendo los otros días, en el que los países acuerdan la protección que tiene que tener el ambientalista, mujer, hombre ambientalista, que muchas veces está en riesgo su trabajo, incluso su vida, en muchos aspectos, por la cantidad de intereses económicos que hay alrededor de este tema. Por lo tanto, en la ratificación de este acuerdo y a la cara de un año con pandemia, pero en el que muchas cosas tienen que seguir tratándose seriamente para poder convivir como mejor se pueda en este mundo complejo y complicado. Perdón. Gabriela Cerruti, la tenemos para escuchar por el foro. Dale. Lo que está en disputa, dijo Dani, y tiene razón, viene la nueva normalidad, está en disputa el sentido común, está en disputa la nueva normalidad. El capitalismo es injusto, pero hubiera sido mucho más injusto si no hubiera existido el anarquismo, el socialismo, el peronismo, la lucha de los trabajadores y la lucha de todos y todas las que durante el último siglo, los últimos 2 siglos, pelearon para que no fuera tan injusto y que no fuera tan explotador como está concebido si no tuviera la posibilidad al menos de que lo reguláramos de esa manera. La nueva normalidad está en disputa. Cada vez que hubo un momento bisagra en la historia, no siempre terminaron ganando los que soñaban la igualdad o la justicia. El Renacimiento fue un momento bisagra y descubrieron territorios como América y los explotaron y los esclavizaron. Digo, se inventó la imprenta y no es que hubo más gente que imprimió libros. Hubo más gente que vendió libros, los editoriales fueron cada vez menos y hubo cada vez más analfabetos. Cada momento bisagra de la historia pone en discusión los valores de la igualdad y de la justicia. Y esos elementos de la igualdad y de la justicia son los que están en disputa hoy para ver desde dónde, cómo concebimos la nueva normalidad. Nosotras, nosotros, nosotres creemos que esa nueva normalidad tiene que estar atravesada por la posibilidad de una nueva cosmovisión. Veo ahí a la diputada Figueroa, que es una maestra del buen vivir y de traernos la filosofía de nuestras culturas aymara y andinas para explicarnos que hay otra manera de pensar el mundo, hay otra manera de vivir que no se base en la explotación de las mujeres y de la naturaleza como ha sucedido hasta ahora. Ahora, esa nueva cosmovisión tenemos que poder construirla entre todas, todos y todos. Esta herramienta que hoy se está lanzando, que hoy se está poniendo a disposición, que hoy se está poniendo de alguna manera en juego, y fue una iniciativa, y le quiero agradecer particularmente a Dani Vilar el trabajo enorme que hizo para llevarnos a todos en el medio de la pandemia para que hoy pudiéramos estar sentados acá poniendo en marcha esta herramienta, y a Leo Grosso, que es un compañerazo en todos estos temas, y a Juan y a todos los compañeros que están aquí y todos los que están allá, pero digo, menciono a quienes nos llevaron adelante con la iniciativa en estos últimos 2 meses. La verdad es que lo que estamos poniendo en marcha es algo que deberíamos usar para la discusión de todas las leyes que lleguen a este Parlamento, que es entender profundamente desde los territorios, desde las comunidades, cuáles son las perspectivas, cuáles son las maneras, quiénes son los más vulnerables en cada una de las crisis. Cuando hablamos del ambientalismo nacional y popular, lo decimos desde haber transitado la experiencia del feminismo y saber que no es todo lo mismo, no es lo mismo pensar la igualdad desde el liberalismo que pensarla desde lo nacional y popular. No es lo mismo pensar el ambientalismo desde el liberalismo que pensarlo desde el ambientalismo nacional y popular, donde nuestra mirada y nuestro ojo y nuestro norte está puesto siempre, nuestra mirada y nuestro eje y nuestro norte está puesto siempre con los más vulnerables. No solo
porque es nuestra decisión moral, ética y política, sino también porque sabemos que son quienes más sufren las consecuencias de las crisis ambientales, como son quienes más sufren todas las crisis que se llevan adelante. Por eso, en medio de la desolación general que estamos viviendo, pero con la esperanza de que todo esto va a mejorar y que vamos a seguir peleando, entre otras cosas también, por la liberación de las patentes de las vacunas, para que el mundo que viene sea menos injusto que el mundo que estamos habitando hoy. Es que participamos con mucho orgullo de esta puesta en marcha y los invitamos a todos y a todas a que se anoten, se inscriban, participen y lleven a sus territorios, a sus organizaciones, la posibilidad de ser parte de un congreso abierto y una discusión abierta de un tema que es fundamental y que se construye construyendo marea. El ambientalismo nacional y popular tiene que ser una marea que transversalmente atraviese todas las políticas de nuestro gobierno y transversalmente atraviese la mirada de todos los temas en la sociedad. Tiene un nuevo nombre, ambientalismo nacional y popular. Es en la voz de la diputada Cerruti, ¿no? Por supuesto, después cada cual levanta el guante y dice, bueno, señores, ambientalismo tiene que ser uno solo, pero se entiende lo que dice la diputada, lógicamente. La mirada concreta al bienestar de aquellos más vulnerables, en definitiva, ¿no? Que son las que más la pagan. El resto podemos tener herramientas para sortear dificultades ambientales y no tener nuestra casa al lado de un río porque no se tiene otro lugar donde construir. Por ejemplo, cuando el territorio no está bien para construirlo, ¿no? Por eso esa mirada que decía la diputada. Pero bueno, en un ratito está la presencia del ministro de Medio Ambiente, Cabandier, y este foro legislativo que se está llevando a cabo ahora, en este momento, justito acá enfrente, en el Palacio, que va a dar pie a numerosos proyectos que seguramente irán entrando, sobre todo la ratificación del acuerdo Escazú, como decíamos hace un momentito nada más, de protección a los ambientalistas y distintos aspectos relacionados con los residuos, con la organización ambiental del territorio, la soberanía alimentaria, justicia ambiental y demás. Esto de la liberación de las patentes lo están pidiendo. Claro, sí. Gran parte del mundo, sobre todo menos Estados Unidos, Israel y Europa. Y el presidente Alberto Fernández volvió a hablar del tema, ¿no? En estos días. Sí. Bien, en un ratito está la comisión a las 18 horas. Podemos ir hablando de eso, ¿no? Mientras tanto, está la comisión de seguridad, en realidad seguridad interior, derechos humanos y garantías. En cuarentena se ha hablado mucho, sobre todo el diputado Iglesias lo ha mencionado más de una vez, en sesión, en entrevistas y en comisiones, acerca de la actuación de las fuerzas de seguridad en plena cuarentena, seguridad interior y derechos humanos. Por eso mismo, frente a la cantidad de abusos que hubo en la primera parte de la cuarentena más estricta por parte de algunos agentes federales o provinciales de seguridad y el caso de desapariciones como Astudillo, por ejemplo, y otros más, ¿no? Y situaciones de límite completamente que no eran concebidas, de gente que iba en tratamiento a otro, el papá con la nena con cáncer que finalmente falleció. Bueno, muchos casos que hemos conocido por distintas falencias en cuanto a lo que es seguridad interior, ¿no? Sí, tal cual. Otro tema de los que el coronavirus, la pandemia puso ¿no? un poco en el foco, como pasó con un montón de temas. Sí. Y este fue uno de ellos. El proyecto que se va a debatir o lo que van a ir especialistas hoy a la comisión a exponer, pero lo que está en juego es armar un proyecto que tenga que ver con prevención, de ver de qué manera se puede reeducar algunos, recapacitar, buscar mecanismos, no sé, ante una protesta. Que las fuerzas los tienen, ¿no? Mecanismos de mediación actuar para que no se llegue a la violencia. ¿Cómo deberían actuar? Que a veces ocurre que empieza el mecanismo, de repente se desmadra y uno no sabe ahí qué pasó, qué falló, en qué momento, quién fue el primero que no acató y no respondió en la forma que debía responder. Bueno, ¿cómo se puede hacer también en el uso de armas de fuego o de armas que no sean de fuego, ¿no? Balas de goma también. Ese es el fondo o el eje del proyecto que está interesante, ¿no? Ya lo creo, sobre todo cuando se trata de la manifestación de poder que tienen algunas personas que no están preparadas para tenerlo, que no están capacitadas desde ningún aspecto. Ni que hablar del emocional, ya no estoy hablando del práctico, sino del emocional, del psicológico, de aquellos que nos tienen que cuidar y que
que no, lejos de hacerlo, amedrentan o se imponen por sobre la ley y que muchos no, en pueblos chicos, hay un comisario de determinada manera, un efectivo que está allí cuidando y lamentablemente aparecen este tipo de sucesos tan desagradables. Por eso esta comisión va a tratar este tema. Reunión informativa sobre el régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional por fuerzas policiales de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional. También la cuestión penitenciaria va a estar allí atento. Y después a las 15 horas de mañana tenemos comisión de presupuesto, chicas, ¿no? Seguridad, presupuesto y Hacienda, temas varios. ¿Qué bueno, se va a tratar pero mañana? el más importante es el impuesto a las ganancias para empresas, ¿no? Bien. Que de alguna, bueno, también fue materia de negociación interna dentro del Frente de Todos, ¿no? Sí, porque claro. así como estaba el proyecto, como se había enviado desde el Poder Ejecutivo, no iba a tener los votos necesarios. Eso ocurre porque el gobierno está conformado por un frente donde hay distintas posiciones, ¿no? Y muchas veces se habla como de las diferencias internas que hay, pero bueno, eso hace también que haya como ciertos equilibrios a veces, ¿no? Y recién nos decía el diputado de la UCR Arce desde Formosa que todavía Juntos por el Cambio no tiene posición, pero que podrían llegar a acompañar, ¿no? Pero, bueno, sí, es raro, ¿no? Porque ellos estaban bastante en contra, incluso después de los retoques que se hicieron al proyecto, porque hay que recordar, uno de los principales era que se grababa con un 25% de la tasa de ganancias a ganancias justamente a partir de 1.300.000 pesos. Esa parecía muy bajo. Claro. Incluso al oficialismo, y por eso lo retocaron y se quedó la tasa al 25% para ganancias hasta 5 millones, digamos, se extendió el plazo, el rango. Hay que ver si esto convence a Juntos por el Cambio. Por lo que decían, no llegaba a convencer porque ellos creen que no es momento, como los otros, ni quienes paguen más de 5 millones, sí se les va a elevar un 30% o un 35% la tasa, creen que no es momento de incrementarle a nadie. Digamos, Claro. este era un número para que las pymes no sufran este impuesto o queden la mayoría exentas, pero ellos creen que más allá de las pymes hay empresas medianas, hay empresas grandes que sí van a quedar, se les va a incrementar el impuesto a las Y ganancias mucho. y creen que ninguno debería tener en este contexto de pandemia sobre todo incrementarse. Y ojo porque el labanismo tampoco mira con ¿No está de buenos acuerdo? ojos. Entonces no tiene los votos de los labanistas. Sí, de los labanistas no. Parece que no. Son 3, hay que ver el interbloque. Claro, es federal. muy No amplio es lo mismo también. el labanismo que el interbloque, que son 11, ¿no? Claro. Y no es lo mismo el labañismo, los 3 diputados que son Sarguini, Camaño y Topo Rodríguez, que un labañista como Balibuca que está en otro bloque. Claro, por eso digo, no es lo mismo el interbloque en el Claro. que están los labanistas. bloque federal. Que claro. El interbloque Sí. federal son 11, ellos son 3 dentro de esos 11. Hay que ver el resto, ¿no? Que termina decidiendo. Está muy bien. Las empresas pagarán un 25% para un primer tramo de beneficios mientras se está preparando la Comisión de Seguridad. Es esta, ¿eh? Nosotros estamos hablando de lo que va a pasar mañana. Esto ya lo mencionamos hace un ratito nada más. Esta comisión que va a dar lugar y seguramente, bueno, van a haber unos Todos cruces saludan. interesantes acá. Se Vamos a ver cómo saludan. están los ánimos. De alguna manera es un poco la temperatura, ¿no? Este tipo de comisiones para ver cómo también dependen los temas. Hace un ratito fue legislación general, en donde ahí no hay mucha discusión, sino que se estableció en la legislación de hace un ratito la semana de la ESI, por ejemplo. En eso no hay mayor conflicto, aunque bueno, la educación sexual integral no se está cumpliendo en tantos lugares, en tantos distritos, en tantas escuelas también, hasta de una misma provincia. Por eso decía, en algunas comisiones no hay temas ríspidos, por lo cual uno, en definitiva, van cada uno de los representantes con su idea, a ver qué podemos hacer, darle intención a esta fiesta nacional, provincial, ese tipo de cuestiones. Sí, ¿verdad? me parece que salvo, bueno, las diferencias que pueda haber con este proyecto, pero que es un proyecto que para el oficialismo es importante porque iba en paralelo al proyecto de ley que acaba de promulgar el presidente de la Nación. el Estamos hablando de ganancias de monotributo. vuelta, estamos Claro. saltando un tema del otro, porque Sí. estamos así, ¿viste? Me parece que después la agenda parlamentaria de estos días de pandemia y de tensión es una agenda
digerible para todos, ¿no? Con proyectos de ley en los que los distintos diputados se puedan poner de acuerdo y puedan avanzar con el trabajo. Y por lo menos hasta hoy, porque en los próximos días por ahí entran algunos temas más picantes, pero no sé si coincidís, sí, Jazmín, como que estos días hay como una especie de tregua en cuanto a la agenda parlamentaria. Sí, tal cual, que se están dedicando a lo que ya pensaban dedicarse de antes de que se fuera complicado el tema acá, en AMBA. Ahí saludan, no nos saludan a nosotras, ¿no? Entre ellos se saludan en el Zoom. Así, pero... sí. Vamos a ver. Está Pablo Yedlin, lo vi saludando. Está mirando de TV, no, está mirando la pantalla de VPN. Claro, se ven entre ellos. Nicolás del Caño, y a la izquierda, a la derecha de la pantalla está Yedlin, ¿no? ¿Nos vamos a la comisión? Entonces hablamos del protocolo y otros temas en otro momento. Un placer, señores. Se quedan entonces con el trabajo de diputadas y diputadas en comisión. Hasta luego. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí reunidos y reunidas para dar inicio a esta comisión informativa conjunta entre las comisiones de Seguridad Interior y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Tenemos por delante el tratamiento de 2 expedientes con un tema que venimos hace bastante tiempo debatiendo, pero que hoy damos el inicio formal. Si les parece bien, hacemos quizás una primer presentación de los expositores y las expositoras. En función de iniciar este debate con seriedad, hemos convocado en esta oportunidad con la intención de que en un proceso vayamos escuchando a todas las voces, pero en esta oportunidad hemos convocado a diferentes organismos de derechos humanos que vienen trabajando esta temática hace muchísimo tiempo, de muy larga trayectoria. La intención es que podamos tener un debate serio, entendiendo justamente la importancia que tiene para nuestra democracia, que en nuestro Congreso esté debatiendo este tema. Es un tema muy importante que nunca ha sido formalmente regulado. Entonces creemos que, bueno, que tenemos que darnos el tiempo, que iremos escuchando de nuevo a todos los actores, porque hay mucha sociedad civil que participa activamente de estas discusiones, y por supuesto contamos, y es importante también remarcarlo en este momento, con un apoyo muy importante del Ejecutivo para poder avanzar en estas discusiones. Quiero quizás comentar un poco cuál ha sido el acuerdo para el funcionamiento de esta reunión. Es importante, me parece, que dejarlo claro desde el principio para que tengamos ese marco y nos podamos manejar respetando ese marco de acuerdo. Al ser una comisión informativa, ser una reunión informativa, la idea es que inicialmente hablen los 6 expositores que tenemos de invitados, con un tiempo que vamos a tener que acotarlo, que es de 5 minutos cada exposición. Luego hacer un bloque de preguntas de diputados y diputadas, donde la idea es que aprovechemos que tenemos a expertos y expertas aquí, que podamos hacer preguntas. Sabemos que es un tema que suscita y moviliza mucho, entonces me parece que obviamente vamos a tener que hacer un esfuerzo para que esas intervenciones sean preguntas estrictamente, y que además podamos usar un tiempo acotado de alrededor de 3 minutos, así podemos hablar
todos y todas las que quieran y los que quieran hacer uso de la palabra, y luego además poder volver a dar paso a que los expositores respondan. Quiero además también dejar claro que la comisión tiene un tiempo de funcionamiento, que estamos aquí para que nosotros podamos estar aquí. Están trabajando un montón de trabajadores y trabajadoras de la casa, ¿no? Que están aquí presencialmente en este contexto, que es un contexto particular y bastante difícil, contexto de pandemia, y que también obviamente hemos pedido a los expositores que dispongan de 2 horas para poder compartir la comisión, y entonces tendríamos que intentar acotarnos y respetar los tiempos de cada uno para poder llegar a darle cumplimiento a eso. Este es el método, la forma de funcionamiento. Los 2 expedientes que tenemos a la vista son el 7009 del 2020 y el 4662 del 2020. Si les parece bien entonces, si el presidente está de acuerdo también, damos inicio al primer expositor, la primera expositora. Le pido a Paola García Rey, que imagino que está por ahí. Paola García Rey es directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina y sería la primera en hacer uso de la palabra. Paola. Hola, ¿me escuchan? Sí, gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación desde Amnistía Internacional. Celebramos que justamente se avance desde el Congreso de la Nación en una ley para la prevención y rendición de cuentas de la violencia institucional cometidas por fuerzas policiales de seguridad y servicios penitenciarios, sobre todo con el eje integral desde la prevención, la capacitación, el acceso a información, rendición de cuentas y acompañamiento a víctimas, y celebramos que la lucha contra la violencia institucional sea una política de Estado en Argentina. Consideramos incluso que el involucramiento de todos los niveles del Estado es un paso fundamental para avanzar en prácticas de fuerzas de seguridad que sean respetuosas de los derechos humanos. Desde Amnistía Internacional, durante el 2020, dimos a conocer numerosos casos de hechos de violencia y de uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el país, sobre todo a partir de las medidas de control, de aislamiento social preventivo y obligatorio que fue dictado a través del decreto 297, y fue justamente en función del aumento de las facultades de control de las fuerzas de seguridad. El asesinato de Luis Espinosa, la situación de violencia en la comunidad COM, en Chaco, la desaparición de Facundo Astudillo Castro, por poner algunos ejemplos. Y lo que nos parece relevante es que, por supuesto, muchos de esos tienen más o menos relación directa con el contexto de la pandemia y la delegación de facultades, pero sin duda se vinculan